El objetivo que todos tenemos al invertir es conseguir generar una rentabilidad. En el caso de los más conservadores, para preservar capital y que la inflación no se coma su poder adquisitivo, y en el caso de las personas que buscan sacar un mayor retorno para incrementar su patrimonio. También hay personas que con sus inversiones buscan generar rentas que o bien les paguen parte de los gastos que tienen en su día a día, e incluso hay personas que van más allá y con el retorno que generan de sus inversiones pueden llegar a cubrir absolutamente todos sus gastos y pueden vivir de su propio dinero, de la rentabilidad que consiguen con sus inversiones. En el vídeo de hoy te voy a poner algunos ejemplos para que nos hagamos una idea aproximada de cuánto dinero necesitamos tener invertidos según el tipo de inversión para generar determinado capital que logre, como os he dicho, cubrir nuestros gastos, en algunos casos parcial o totalmente. Así que creo que es un vídeo que puede ser interesante. Antes de comenzar a ver esos ejemplos, comentaros que obviamente necesitaremos más dinero si vamos a ir a inversiones más conservadoras que dan una rentabilidad menor, y necesitaremos menos dinero si nos vamos a inversiones que quizás puedan ser más agresivas y que el potencial retorno sea mayor. Bueno, pues he preparado un pequeño Excel en el que vamos a hacer una simulación de cuánto dinero necesitamos tener invertido para generar determinado capital mensual según el tipo de inversión que utilicemos. Por ejemplo, vamos a verlo con crowdfunding y crowdlending, vamos a ver cuánto dinero necesitaríamos tener en bolsa, en cuentas remuneradas o invertido en renta fija, como por ejemplo en bonos, y después vamos a ver también lo que sería una cartera que sea un mix de todas ellas, ¿no? Una cartera diversificada que tenga un poco de cada cosa. Empezamos hablando de crowdfunding y crowdlending. La rentabilidad estimada de este tipo de inversiones suele rondar entre el 6 y el 10%, aunque sí que es cierto que puede haber determinados proyectos con rentabilidad superior. Pero bueno, vamos a estimar este rango, que creo que puede ser bastante correcto. Ya os digo que hay proyectos que pueden dar un 15, un 20%, pero también pueden tener mayor riesgo. Os he puesto diferentes columnas, ¿vale? En la tabla, veis a la izquierda del todo, rentabilidad que estoy suponiendo que se consigue en tanto por ciento anual, un 6, un 7, un 8, 9 y 10% en cada uno de los casos, y la cantidad de dinero que quiero conseguir. Imagínate que tú eres una persona que buscas conseguir 250 euros mensuales de tus inversiones. Por ejemplo, esto podría ser una persona que quiera cubrir su gasto del gimnasio, un poco la ropa que se pueda comprar cada mes, y imagínate también los gastos que tiene de ocio, ¿no? De salir a cenar por ahí y a tomar unas copas con los amigos, pues algunas veces durante el mes. Imagínate que esa persona gasta unos 250 euros, pues bueno, si consigue sacar un 6% de rentabilidad, serían unos 3.000 euros anuales lo que estaría generando, y necesitaría tener unos 50.000 euros invertidos. Si esa persona consigue sacar un poco más de rentabilidad, por ejemplo, un 7 o un 8%, algo que creo que es bastante probable que se consiga con este tipo de inversiones, pues como la rentabilidad es mayor, el dinero que necesitará para generar ese retorno es menor. Estaríamos hablando de unos 37.500 euros invertidos. Y si nos vamos a una rentabilidad superior, por ejemplo del 10%, pues necesitaría tener unos 30.000 euros invertidos, lo que generaría, como veis, 3.000 euros anuales, que son 250 euros mensuales. Que esa misma persona quiere cubrir una mayor parte de sus gastos, imagínate que quiere conseguir 600 euros. Bueno, pues aquí tenéis esta tabla actualizada con el dinero aproximado que se necesitaría. Y por cierto, serían 600 euros de ingreso. Después entraría el tema de la fiscalidad. Como vais a ver el vídeo, personas de diferentes países, pues no me voy a meter con todo esto, pero eso también hay que tenerlo en cuenta, y la fiscalidad varía según el país en el que estéis. Y si esa persona, imagínate que quiere conseguir 1.500 euros, pues porque quiere intentar vivir de estas inversiones, pues evidentemente necesitaría capitales más elevados, unos 225.000 euros perfectamente, para poder vivir de sus inversiones. Pasamos al siguiente ejemplo, en este caso la bolsa. La rentabilidad que podemos esperar de la bolsa a largo plazo suele estar entre el 8 y el 10% si, por ejemplo, nos indexamos a un índice, pero si seleccionamos acciones individuales es cierto que podemos batir a los índices. No es algo fácil, pero es algo que se puede lograr. Por eso os he puesto algunos escenarios en los que se consigue un retorno superior. En naranja os he marcado los que yo creo que son los escenarios más probables, ¿vale? También he puesto aquí un 15 y un 20% de rentabilidad anual esperada, pero no creo que eso sea lo más probable. No es imposible. Hay personas que consiguen un 20% de rentabilidad anual, pero no es fácil. Evidentemente, como os he dicho antes, cuanta más rentabilidad logres conseguir, menos capital necesitarás para lograr tus objetivos.
En el mismo ejemplo que antes, de los 250 euros mensuales, que son 3.000 anuales, pues bueno, si conseguimos, por ejemplo, un 12% anual, que estaría bastante bien, necesitaríamos tener un capital de unos 25.000 euros. Una persona que sea un auténtico crack y consiga un 20%, que es la rentabilidad anual que ha tenido Warren Buffett, únicamente necesitaría 15.000 euros para generar esos 3.000 anuales. Una persona que a lo mejor quiera vivir de la bolsa, por ejemplo, con 1.500 euros mensuales, bueno, pues esto sería una cantidad de 18.000 euros anuales, lo que necesitaría conseguir, y por ejemplo, obteniendo un 12%, ya veis que necesitaría unos 150.000 euros, pero también habría que tener en cuenta que la bolsa es bastante volátil, y también habría que tener en cuenta los impuestos que tendría que pagar, porque al tener unos beneficios de 18.000 euros, pues también tendría que pagar impuestos. Pero simplemente este vídeo quiero que sirva para que nos hagamos una estimación. Evidentemente, si queremos pues vivir de las inversiones, por ejemplo, pues necesitamos mucho capital. Que nadie os engañe por ahí diciéndoos que con 5.000 euros en una cartera de inversiones vais a conseguir vivir de ello, porque os está engañando. Ya os digo yo que se necesita bastante patrimonio para vivir de las inversiones. Pero esto no nos tiene que desanimar. Construir una cartera de inversiones que te cubra parte de tus gastos o que te permita vivir de ello se construye a lo largo de muchos años. Bueno, una persona que sea un auténtico crack, pues ya veis, con unos 90.000 euros o 120.000, si consigue un 15-20%, que eso es complicado a largo plazo, pues podría generar unos ingresos mensuales de unos 1.500 euros, a los que ya os he dicho que habría que restar los impuestos. Bueno, pasamos ahora a ver el tercer escenario que os he preparado, pero antes me gustaría pediros que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos, ya sabéis que podéis apoyarme con un buen me gusta, podéis suscribiros al canal para no perderos futuros vídeos. Y bueno, este tercer ejemplo sería invertir el dinero en cuentas remuneradas o en renta fija, quizás en bonos o inversiones más conservadoras. La rentabilidad que podemos conseguir en un escenario de inversión así pues es más baja, ¿no?, que en otras alternativas como por ejemplo la bolsa. Un 2,5% o 3% es lo que te puede pagar más o menos un banco o un broker por tener allí tu dinero, una cuenta remunerada, y evidentemente pues para generar esos 250 euros mensuales o 3.000 anuales que habíamos dicho antes, como la rentabilidad es más baja, pues se dispara un poco el capital que necesitas tener invertido. Aquí estaríamos hablando de unos 120.000, 100.000 euros, dependiendo un poco de la rentabilidad. Si nos vamos a los bonos, que pagan un poquito más de rentabilidad, ya sabéis que los tipos han estado subiendo, y bueno, hay bonos que están rentando el 4, incluso el 5%, necesitaríamos menos capital, pero aún así es bastante, sobre todo si lo comparamos con la bolsa, y ya ni os digo para generar, pues por ejemplo, 1.500 euros mensuales, que ya te tendrías que ir por encima del $500.000 de euros. Bueno, ahora vamos a irnos al cuarto de los casos, que sería una cartera mixta. Ya sabéis que las inversiones pues siempre está bien diversificar y no tener únicamente una cartera de un tipo de activo. Hay gente que lo hace, pero en mi opinión creo que debemos tener pues diferentes activos. Yo, por ejemplo, en mi cartera pues evidentemente no tengo solo acciones, también tengo dinero pues en cuentas remuneradas, tengo también algo de exposición a los bonos, tengo también otro tipo de inversiones en proyectos, por ejemplo, a través de plataformas de crowdfunding, aunque en una menor medida. Entonces, bueno, sí que estoy un poco diversificado y próximamente ya os dije que entraré en proyectos inmobiliarios, que todavía estoy estudiando y bueno, no tengo mucha prisa. Bueno, ¿cómo sería la rentabilidad de una cartera mixta? Pues según tendamos más hacia ser inversores más conservadores, es decir, tener un mayor porcentaje de nuestro patrimonio en inversiones más conservadoras o menos, pues podemos conseguir diferentes rentabilidades. Aquí os he puesto en naranja las que creo que son más probables. Por ejemplo, si nosotros conseguimos un 7,5% anual con una cartera mixta y queremos generar 2.000 euros mensuales de ingreso, a los que ya os he dicho varias veces durante el vídeo que habría que restar cosas como los impuestos, pues nos estaríamos yendo a que necesitamos un patrimonio de unos 320.000 euros aproximadamente. Si somos un poco más agresivos y, por ejemplo, conseguimos un 8,5%, pues el patrimonio que necesitamos es menor, de unos 282.000 euros. Por el contrario, somos más conservadores y, por ejemplo, podemos sacar un 5%, que ya os digo que esto a día de hoy se puede conseguir simplemente invirtiendo en bonos. O sea, que estos son rentabilidades que se pueden conseguir de manera bastante segura. Te puedes, por ejemplo, comprar un bono de Estados Unidos a 30 años y hasta el vencimiento tú vas a recibir un 5,2, 5,3%, creo que anda el bono a 30 años, anual. ¿Vale? Entonces creo que son rentabilidades un 5% muy conservadoras en el momento actual, porque es que hasta la renta fija te lo puede garantizar. Bueno, pues en un escenario así necesitarías evidentemente mucho más patrimonio, estarías hablando de cerca de $500.000 de euros. Y bueno, si vosotros queréis hacer cálculos con otra rentabilidad diferente a la que yo he puesto aquí en las tablas y otra cantidad de dinero diferente anual o mensual que queréis conseguir,
Pues os voy a poner aquí una fórmula muy sencilla en la pantalla, con una simple regla de 3 os lo podéis calcular, y simplemente consiste en multiplicar la cantidad que necesitas de dinero al año, estamos hablando de ingresos brutos, por 100 y dividirlo entre la rentabilidad que tú seas capaz de conseguir. Por ejemplo, si tú quieres generar 1.000 euros mensuales, pues esos son 12.000 al año. Tendrías que multiplicar 12.000 por 100 y lo que te dé, dividirlo entre la rentabilidad que tú estimes que vas a sacar. Si crees que puedes sacar un 7%, pues lo divides entre 7 y ahí te dará el dinero que necesitas tener invertido si vas a sacar esa rentabilidad para generar ese dinero anual. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Ya veis que hemos visto pues diferentes escenarios pensados un poco pues para personas más conservadoras algunos y otros para personas que a lo mejor consigan un mayor retorno, y estas son las cifras en las que nos movemos. Como veis, se necesita bastante dinero para vivir únicamente de tus inversiones. Yo en mi caso no puedo vivir a día de hoy únicamente de mis inversiones, pero sí que podría cubrir una buena parte de mis gastos. Y bueno, quizás un objetivo a medio largo plazo pues sí que sea este, ¿no? Que las inversiones logren cubrir absolutamente todos mis gastos y además tener un colchón de seguridad. O sea, si mis gastos son, por ejemplo, 1.000 euros mensuales, pues yo no me retiraría cuando mi cartera genere 1.000 euros mensuales. Buscaría generar más para tener un mayor margen. Pero bueno, eso puede ser tema para otro vídeo. Así que bueno, sin quitaros más tiempo, me despido ya de vosotros.